En esta videolección vamos a hablar de los prefijos. ¡Qué bien, eh! Bueno, los prefijos son letras o grupos de letras llamados morfemas, que son la unidad más pequeña de la lengua con significado propio. Estos morfemas se añaden al principio de una palabra, antes de la raíz, para darle a esta un significado nuevo. Ahora lo veremos con mucho más detalle. Gracias a los prefijos podemos añadir diferentes matices de significado a las palabras a las que se añaden y de este modo conseguir nuevas palabras. ¡Menuda magia! Bueno, vamos a ver ahora los distintos tipos de prefijos que puedes encontrar. En primer lugar tenemos los prefijos negativos. Los negativos son los que niegan o contradicen el significado de la palabra a la que se añaden. Por ejemplo, in. In más quieto nos da la palabra inquieto. A junto simétrico nos da asimétrico. Y más legal nos da ilegal. Una persona inquieta es alguien que no es capaz de mantenerse inmóvil o tranquila. Asimétrico es aquello que no tiene simetría, e ilegal es algo que no es legal. En segundo lugar, explicaremos los prefijos locativos. Estos son los que señalan una localización o situación con respecto a la palabra original. Por ejemplo, ante. Ante más brazo es igual a antebrazo. Entre. Entre junto a pierna sería entrepierna. Infra. Infra más mundo sería inframundo. El antebrazo es la parte que está entre el codo y la muñeca, es decir, está antes de la parte superior del codo. La entrepierna es lo que se encuentra entre las dos piernas. El inframundo sería el mundo de los muertos o de los espíritus que estaría debajo del mundo de los vivos. En tercer lugar, contamos con los prefijos temporales. Los temporales son aquellos que reflejan una relación de tiempo o causa-efecto. Por ejemplo, ante. Si a la palabra ayer le ponemos el prefijo ante, nos queda anteayer. ¿Ya te suena el prefijo ante? ¡Claro! Es que ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de los locativos. Para saber si pertenece a un tipo o a otro, tendremos que fijarnos en la palabra a la que acompaña. Luego tenemos el prefijo pre. Pre más escolar sería preescolar. Y ex. Ex más ministra es exministra. Anteayer se refiere al día anterior a ayer. Preescolar es la etapa de la educación anterior a la escuela. Y una exministra es una mujer que ha sido ministra pero ya no lo es. Bueno, sigamos. También podemos encontrar los prefijos de cantidad y tamaño que señalan un número o una proporción dentro del significado de la palabra original. Por ejemplo, bi. Bicolor da lugar a bicolor. Pluri. Pluri más empleado convierte la palabra en pluriempleado. Semi. Semi más círculo es igual a semicírculo. Bicolor es algo que tiene dos colores. Pluriempleado es alguien que tiene más de un empleo y semicírculo es la mitad de un círculo. Otro tipo de prefijos son los prefijos reflexivos o recíprocos. Por ejemplo, auto más crítica es autocrítica, es decir, criticarse a uno mismo. O co más autor da lugar a coautor, que es cuando una persona es autora de una obra, por ejemplo, junto con otra. Y por último están los prefijos de intensidad. Aumentan la potencia o intensidad de la palabra de origen. Por ejemplo, requete. Requete y bien es requete bien. Archi. Archi junto a conocido da lugar a archiconocido. Super. Super más hombre es un superhombre. Requete bien es mucho más que bien. Archiconocido es alguien que es de sobra conocido. Y superhombre es un hombre con poderes, como Superman. Bueno, la mayoría de los prefijos se engloban en estas categorías, aunque hay muchos más al igual que ocurre con los sufijos. Como hemos visto a lo largo de todos los ejemplos de este vídeo, los prefijos se pueden utilizar con sustantivos, adjetivos y verbos. Continuamos viendo cómo se escriben los prefijos. Por norma general se escriben pegados a las palabras, sin guión ni espacio entre el prefijo y la raíz de la palabra. Pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando el prefijo va antes de unas siglas o de una palabra que comienza por mayúscula. Por ejemplo, anti-OTAN se escribe con un espacio en el medio. Los prefijos también tienen que cumplir las reglas ortográficas. Por eso hay algunos prefijos que sufren modificaciones. Por ejemplo, si el prefijo in va seguido de una palabra que comience por P o B, debemos poner im. Por ejemplo,
In más perfecto igual imperfecto. Por último, si el prefijo in va justo antes de una palabra que empiece por L o por R, se escribe I. Por ejemplo, la palabra limitado con el prefijo in daría lugar a ilimitado. O la palabra responsable con el prefijo in quedaría como irresponsable. En este caso, al ir la R entre vocales, esta se duplica. En resumen, en este vídeo has aprendido lo que es un prefijo, cómo se utilizan, cómo se escriben correctamente y los tipos que hay. Los principales son los prefijos negativos, los prefijos locativos, los prefijos temporales, los prefijos de cantidad y tamaño, los prefijos reflexivos o recíprocos y los prefijos de intensidad. Hay muchos más, pero los clasificamos principalmente en estos ya que son los más utilizados. No te olvides de hacer el test después de la videolección. ¡Hasta pronto!